También vamos a conversar con Marco Aburto, secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, que también ha tenido la gentileza de acompañarnos, y por supuesto con el senador Felipe Kast, que también se ha quedado para conversar. Yo no sé quién quiere abrir los fuegos para comentar, sobre todo esa radiografía, Marco, que a nosotros nos parece impactante. ¿Están corruptos los gendarmes chilenos? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que más que, si bien es cierto, el tema que nos convoca es la corrupción, yo he querido venir a decir aquí que hay 20.000 trabajadores que nos hemos esforzado mucho en hacer la pega, que somos honestos, que somos trabajadores, que estamos catalogados dentro de los funcionarios más eficientes dentro de la administración pública, que la verdad es que por un puñado de funcionarios que se apartan de la legalidad, no enlodan, ¿no es cierto?, el trabajo que hacemos a pesar de la escasez de recursos que hoy día tenemos en Gendarmería. Marco, yo eso lo entiendo, sin embargo, esta es una práctica que vemos que ha sucedido hace varios años, ya no es de ahora esto, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso? La verdad es que, bueno, ahora se ha dado a conocer, pero siempre ha habido información, ¿no es cierto?, de algunos casos aislados. Bueno, ahora se está dando justamente a la luz de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Colina 2, pero también nosotros creemos, ¿cierto?, y ahí en particular nuestra organización va a apoyar toda aquella política anticorrupción que se quiera instalar dentro de la institución, porque creemos que no es lo justo, porque la mayoría, o sea, el 0,5% que hoy día corresponde, ¿no es cierto?, a aquellos que se apartan de la legalidad, no van a enlodar, ¿no es cierto?, el trabajo sacrificado que hacemos los 20.000 uniformados y no uniformados en Gendarmería. Sí, don Marco, disculpe que lo interrumpa, pero igual uno dice ya, un celular, 2 personas que sepan, listo. Pero refrigerador, en la cantidad de cosas, no es solo 2 o 3 personas. Y no solamente el que se equivoca es el que hace esto y deja pasar, sino que el que calla también. Sí, yo creo que por eso hay tanto revuelo con esto, porque era imposible que nadie supiese. O sea, tienen teteras, las teteras suenan. Suenan cuando hierven. Unos armatoste. Exacto. ¿Cómo entra O sea, esa cuestión? ¿Cómo pusieron la cerámica? ¿Quién instala la cerámica? El porcelanato, Marco. Bueno, no es, si bien es cierto, para la opinión pública es una situación nueva, ¿no es cierto? Pero en Gendarmería desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que se vienen dando estos tipos de malas costumbres en la institución, obviamente autorizadas, ¿no es cierto?, por los mandos institucionales, y aquí el funcionario que trabaja directamente en el patio no tiene esa facultad para autorizar el ingreso de estos artefactos, ¿no es cierto?, de estos artículos. ¿Ah? Marco, ¿qué tan arriba llega la corrupción? En el fondo, ¿la corrupción termina en el recinto o esto hay una trama más grande que incluye a personas que incluso no están en esa cárcel y que tienen contacto con los narcos? Porque el poder de los narcos, lo que hemos visto es cómo ha llegado a los jueces, cómo ha llegado a fiscales. O sea, te pregunto porque realmente, como bien decían, esto que puedan instalar unas cárceles VIP dentro es un nivel de crimen organizado brutal. Entonces, tú tienes toda la razón, tal vez no es culpa del gendarme que está ahí. La pregunta es, ¿qué tan arriba llega la corrupción, crees tú, de acuerdo a tu experiencia en Gendarmería? Mire, Gendarmería es una institución jerarquizada, ¿cierto? Y las órdenes vienen desde arriba hacia abajo. ¿Ah? Lo que nosotros en particular es acatar las órdenes y hacer cumplir, ¿no es cierto?, que lo que se nos mandata, ¿no es cierto?, aquella persona que hoy día ostenta el poder. ¿Ah? No descartamos que esto sea una situación que no esté dada solamente en el contexto del jefe de unidad, ¿no es cierto?, sino también en otros actores que están superior en el rango jerárquico al jefe de unidad. O sea, ¿usted cree que esta acción entonces en la cárcel es porque hay un rango superior que autoriza a usted? Pero no me cabe duda, y de alguna u otra manera estas situaciones anómalas, ¿no es cierto?, se manejan de manera soterrada, por cierto, a fin, ¿no es cierto?, de que mantener el control y el orden en las unidades penales. Oye, Marco, eso es evidente. ¿Sabes qué? Es importante lo que estás diciendo tú, junto con agradecerte, porque sé que estás poniendo la cara, como tú decías, frente a un porcentaje que tú me dices que es el 0,5% más o menos de funcionarios que trabajan en Gendarmería, porque también es importante destacar los funcionarios que realmente hacen bien la pega, pero que lata que por un puñado, como dices tú, finalmente se empañe la labor completa de Gendarmería. O sea, hay una institución que es gigante detrás.
bueno, la lata para nosotros es venir a dar explicaciones de algo tan pequeño que ha ocurrido en la institución y no hablar de los temas generales que hoy día, ¿no es cierto?, se hacen en Gendarmería. Marco, ¿sabes cuál es el problema? Que este grupo de personas, como tú dices, que son menores, que hacen estas malas prácticas, que tienen malas costumbres, lamentablemente enlodan todo el buen trabajo que se hace y además, porque son situaciones que nos llaman la atención, que son groseras. Entonces yo te quería preguntar a ti, Alberto, hablemos de esta corrupción, hablemos de estas malas costumbres. ¿Es el sistema el que lo permite? ¿Cómo funciona esto? Sí, y aquí en este caso, muy buenos días, tenemos que distinguir en tres casos distintos. Primero, esta corrupción que no solamente es de Gendarmería, el CNM de Justicia puede ingresar a las cárceles. Los abogados pueden ingresar a las cárceles. El ministro de Justicia, no tengo ninguna duda que si entraba a Colina podía ver esa celda. Entonces, bueno, y la celda no se construyó de un día para otro, no que la levantaron y que entraron al refrigerador y esto ocurrió la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el sistema que ha sido complaciente en esto? Esa es gran corrupción y me parecen muy bien las señales que está dando Gendarmería en eso. Segundo, una corrupción culturizada que tiene varios factores. Primero, yo dejo que, por ejemplo, ingresen celulares para poder contener a la población penal. Como los internos muchas veces no tienen nada que hacer y hay muy pocos gendarmes por cantidad de internos, hay casos de cárceles de un gendarme por 300 internos y eso es una aberración. La forma de mantenerlos tranquilos es a través del ingreso de sustancias ilícitas. Y ahí, bueno, muchas veces eso es a través de Gendarmería, de familiares o de abogados. Ahí tiene un problema, bueno. Y el tercero es por qué las políticas del Estado para prevenir esto no han funcionado. Y ahí ha habido un silencio total. Inhibidores de celulares. ¿Cuántos años llevamos señalando que se van a instalar inhibidores de celulares? No ha funcionado ni uno en Chile. Claro, eso por la población de casas que puede haber cerca. Bueno, pero se pagaron, José. Se pagaron, ¿Eso claro. es corrupción o qué? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué las cárceles no se construyen en lugares donde no hayan complejos habitacionales Segundo, cerca? cuando cualquiera de nosotros viaja a un país que tiene altos niveles de riesgo de terrorismo, te pasan por un escáner corporal. Claro. Le preguntaba recién a Marcos cuántos eran los escáneres corporales que tenía Gendarmería. Son un puñado que no cabe en las dos manos. Claro. Absurdo. Y tercero, junto con los inhibidores, las medidas alternativas. El escándalo de corrupción en las tobilleras electrónicas ha sido inmensa. Ay, sí. Entonces tienes una cantidad de población penal que debiese tener medidas alternativas a través de la tobillera electrónica, pero no ha logrado instalarse el sistema. Entonces está esa corrupción que es más bien de una institucionalidad que ha funcionado pésima, una corrupción más culturizada que incluso puede tener algún justificante en cómo contener a la población penal y en caso grosero, a vista y paciencia de la autoridad, como el que ocurrió en Colina 2. Y eso evidentemente tiene formas de combatirse que son bastante distintas. Ahora uno cuando ve, por ejemplo, que el otro día Gendarmería pone una denuncia en Fiscalía por una funcionaria que trabaja en la cárcel y que ingresa 13 celulares. 13 celulares. No estamos hablando de un familiar que le pide, oye, ¿puedes meterle el teléfono? Sino que son 13. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Esto no es un actuar solo. ¿Cómo se hace la selección de personal que trabaja en Gendarmería también? Bueno, ahí yo quiero especificar bien. No es una funcionaria que trabaja para Gendarmería, no es La una cárcel. funcionaria. Como es una cárcel concesionada, Claro. es una cárcel, ¿no es cierto?, donde la concesión contrata personas que hacen trabajo o labores al interior de la cárcel. ¿Eso es independiente de Gendarmería? Gendarmería no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene ninguna relación laboral con la funcionaria o con la trabajadora, más bien dicho, que ingresó los teléfonos. Ahí en ese sentido. Pero entonces, ¿quién la fiscaliza? La verdad es que siempre nosotros hemos propendido a que la corrupción o los ingresos de elementos prohibidos al interior de la cárcel tiene que darse también de la mano de el aporte de recursos que haga el Estado, ¿no es cierto?, para poder incorporar tecnología en los mecanismos de control al ingreso de las unidades penales. Y cuando hablo de control no solamente lo digo en el estricto rigor, ¿no es cierto?, de la gente que va de manera externa al interior de las cárceles, sino que también nosotros también sometidos, ¿no es cierto?, a esos mismos procedimientos. En pos también, ¿no es cierto?, de librarnos de esta mala fama que hoy día se nos está haciendo, que todos los gendarmes son corruptos. Cada cierto tiempo se evacúan informes sobre, una vez al año, me atrevería a decir o más, informes sobre la situación de las cárceles de Chile. Y todos nos llevamos la mano a la boca, eso no puede ser, las condiciones inhumanas, no solamente las que están, yo he tenido, voy a decir la suerte de estar en penales conflictivos en Colina 2 y visitar digo la suerte porque en verdad yo creo que es importante que la gente vea la real dimensión de cómo viven los internos. Es terrible.
y siempre le llevamos la mano a la cara, nos impresionamos, decimos, por Dios, los derechos humanos, qué sé yo, está bien, cometieron delitos terribles y todo, pero todos tenemos la dignidad humana como principio básico desde el momento en que nacemos, desde que nacemos. Entonces, y ocurren varias cosas al interior de los penales. Es algo que es una deuda histórica, no solamente la condición que viven los propios internos, sino que las condiciones que trabajan los gendarmes, que son terribles. Las condiciones laborales de los gendarmes, que no son buenas, y eso también es caldo de cultivo para la corrupción. O sea, un gendarme que gana poco, que tiene pocas condiciones, que ni siquiera duerme casi como los internos. Entonces, evidentemente, la tentación está latente y ese marco, digamos, ético se puede romper con mayor facilidad. Te doy la palabra, Alberto. Solamente decir que otra cosa que a mí me preocupa de sobremanera es esa indefensión en que están los gendarmes, que están los alcaides y que está seguramente mucha otra gente en los mandos superiores, como lo planteaba Felipe, el senador, porque tiene que ver también, o sea, si para echar un televisor no es solamente que el portero te abra la puerta, o sea, tiene que haber una autorización desde arriba, y bien arriba, digamos. Eso lo dice el sentido común. Entonces también me preocupa el crimen organizado, cómo es capaz de, obviamente, ir repartiendo beneficios sobre la gente a todo nivel para que esto se permita, para que tener yo pestillo por dentro, un gendarme tiene que tocarle la puerta para que el interno le hable. O sea, el crimen organizado, el narcotráfico, la verdad es que está haciendo lo que quiere. O sea, acabamos de ver este funeral en Conchalí, que es una vergüenza, porque es un fracaso del Estado. O sea, tenemos que escoltar a los narcos para que se sepulten entre ellos. O sea, realmente es dramático. Yo encuentro que la esfera de preocupación respecto de cómo el crimen organizado manda en ciertos puntos y en ciertas esferas es preocupante, porque se subyuga el poder del Estado sobre el poder económico de fuego, de violencia, de lo que sea de estos grupos. Perdón, vomité un poquito, pero que... Yo quería comentar brevemente que antes del programa, como sabía que íbamos a tratar este tema, llamé al subsecretario de Justicia, Juan José Osa, le pregunté, dije, ¿cómo es posible que ocurra todo esto? Me dijo, bueno, hemos tomado la determinación de que al parecer este no es el único caso, parece que desde el año 2007 que ya habían casos como este y que han tomado una determinación de intervenir en todos los penales para identificar efectivamente cualquier tipo de asimetría que exista. Ahora, él me explicaba algo que yo creo que tiene mucho sentido y que yo creo que explica el por qué Gendarmería lo hemos siempre como dejado al final de la cola. Nadie quiere hablar de los presos. Como que el tema de que el que está preso da lo mismo, que esté mal, que lo que decías un poco tú. Ahora, ¿cómo podemos cambiar la mirada también? Me explicaba su secretario, que me parece interesante, de que hoy día el crimen que ocurra fuera de la cárcel se manda desde la cárcel. O sea, ni siquiera desde el punto de vista de cómo concitar apoyos políticos, si tú sabes que el crimen organizado se está dirigiendo desde la cárcel por los mismos narcos, claramente como sociedad lo que corresponde es intervenir muy fuerte en las cárceles y tener efectivamente estándares de seguridad, más recursos, funcionarios, investigación, fiscalía, modernidad, como decía Alberto, toda la tecnología. Aislamiento, porque el discurso de muchos políticos diciendo, miren, las cárceles que se jodan. Y no nos damos cuenta de que el que se jodan significa que el crimen que ocurre fuera de las cárceles está siendo coordinado desde ahí. Desde ahí. Entonces creo que cambiar la mirada, de entender de que además de por los derechos humanos que en sí mismo corresponde que lo hagamos, pero además tiene una rentabilidad social el que hagamos bien el tema de gendarmería, y la reinserción. Y la reinserción. O sea, claro, cada peso que invertimos en reinserción tiene un retorno mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y no es simplemente costo, es evitar futuros costos para el Estado y para la sociedad. ¿Alberto? Sí, senador, pero hay otro punto. Gendarmería fue un servicio cooptado políticamente de una manera bestial. Tal cual. Lo vimos en el caso de las pensiones, donde están pagando funcionarios justos por pecadores, porque ahora se afecta a todos los funcionarios que no van a poder tener una buena pensión y otras personas que llegaron muy poquito tiempo, que llegaron por partidos políticos, llegaron por ser parientes de alguien, se llevan pensiones que son grotescas. Entonces también hay que hacerse responsable de que este no solamente ha sido un problema de que no queremos ver el problema carcelario, sino también de la cooptación de Gendarmería como un botín. Y eso pasó con el Sename, muchísimo. Con el Sename, con todo el aparato público. O sea, ahí tenemos un problema estructural en todo el Estado que está capturado por los partidos políticos. Y lo segundo, y que creo que es muy importante, es que hay que reconocer que tenemos un problema serio con el narcotráfico en Chile. Pero claro. Que en Chile cambió, que en Chile el narco ya no comercia pasta base, comercia cocaína. Que el narco tiene más poder que un alcalde y más poder que un alcaide. ¿Y por qué lo tiene?
Porque tiene más plata. Si cuando tú tienes un suboficial de gendarmería, perdón Marco, que gana menos que quizás cualquier trabajador, está cerca del mínimo, que además con condiciones laborales terribles, brutales, bueno, y tienes un narcotraficante que sigue recibiendo ingresos, ¿ah? Porque en Chile, por ejemplo, el tráfico de efectivo, en Chile se pueden comprar autos de lujo en efectivo, ¿ah? Eso es aberrante si queremos parar al narco. Se pueden comprar casas en efectivo. Es aberrante si se quiere parar al narco. Tiene ese poder económico frente a un suboficial, frente incluso a un alcalde o frente incluso a una autoridad, como lo hemos visto en el mundo municipal. Bueno, evidentemente la pelea va a ser súper complicada de poder vencer. Perdón, Alberto, pero es que si uno se pone en ese prisma, finalmente estarían todas las instituciones en crisis. Yo entiendo que hoy día está pasando un poco eso, Sí. en distintos ángulos. Pero bueno, entonces con mayor razón se le tiene que poner énfasis, creo yo, Felipe, a de qué manera se refuerzan. ¿Será una forma incrementar los sueldos de los funcionarios de gendarmería, incrementar los sueldos de los funcionarios de carabineros, para que este tipo de cosas no sucedan, independientemente de que los de carabineros sucedan en los altos mandos, pero no le llega a la gente que está abajo? Por supuesto que sí, y para que eso ocurra, por eso es tan importante entender de que lo que pasa en gendarmería no es simplemente para cuidar a los presos, como normalmente se piensa. Es como bien decía Alberto, es un elemento estratégico para combatir a los narcos. Porque si los narcos están teniendo más poder que un alcalde, yo lo hablaba el otro día con la alcaldesa La Pintana, que es una gran alcaldesa, que ha sido amenazada de muerte por los narcos, y que me decía que el día del niño, ella pone unos juegos inflables y se encuentra con que los narcos le ponen Fantasylandia al lado. O sea, no tiene ni siquiera recursos públicos para poder combatir con eso. Y ahí tenemos otro problema, que tenemos algunos municipios que tienen ingresos como un país de África y otros municipios que tienen ingresos de un país europeo. Pero eso, O sea, ¿qué se hace? Reformar al sistema. Yo espero que la reforma tributaria que tenemos hoy día incluya también una modificación a los ingresos municipales. Porque ¿por qué tengo yo una Las Condes, que tienen drones, que tienen bus eléctrico gratis, y tengo una La Pintana, que no tiene ni siquiera para poder pagarle a sus funcionarios de prevención social para que los chicos, y algo que no saben, ¿ustedes saben cuánto, si tú le preguntas a todos los presos de Chile, cuándo cometieron su primer delito? Esto la gente no sabe, la mitad de ellos antes de los 13 años. Por eso cuando nosotros decimos poner a los niños primero en la fila, poder tener prevención social, que es algo que tal vez no vende mucho, es fundamental no solamente porque es necesario, sino porque además nos permite evitar la delincuencia del futuro. Ya, pero perdona, ayer también estábamos hablando sobre este tema y decíamos ya, sí, o sea, hay que tomar la medida a largo plazo. Pero ¿qué se hace hoy, Felipe? No, hoy día lo que tenemos que hacer es lo que estábamos diciendo, que los narcos no pueden tener hoy día una cooptación de gendarmería como estamos viendo. Y por eso la corrupción hay que combatirla implacablemente, persiguiendo hasta lo más alto. Porque no me vengan a decir que esto que ocurrió de que tienen una sala VIP es culpa de gendarmes que ganan 400.000 pesos. Que está en No, patio. esto, Así perdona lo que diga, pero esto es crimen organizado. Y aquí la Fiscalía, el Ministerio Público, tiene mucho que decir. Yo le decía al subsecretario, ¿por qué los fiscales no están trabajando dentro de las cárceles para poder perseguir por asociación ilícita a los narcos? ¿Y cuál es la respuesta? Yo honestamente creo que la Fiscalía y el Ministerio Público, y lo estamos viendo, es una institución que creamos mal, en el sentido de que no se le dio el nivel de profesionalismo que merece. Hoy día tenemos fiscales que pelean entre ellos. Yo cuando miro noticias y veo lo que está pasando entre Rancagua y la Fiscalía, uno dice, ¿quiénes son los que realmente tienen que perseguir a las personas que hacen delitos? Y hoy día vemos que ellos están muchas veces metidos en problemas. Por lo tanto, estamos en una crisis. Y la única forma de salir de esta crisis, y yo espero que así sea, es reformando también la Fiscalía Nacional. Después de muchos años de la reforma procesal penal, ya no podemos seguir simplemente mirando el techo, pensando que la Fiscalía funciona bien. La investigación penal, el crimen organizado, estamos frente a adversarios muy complejos, con mucho dinero. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Y lo que es más grave, y yo creo que aquí Alberto puede estar de acuerdo conmigo, es la normalización de las cosas. Cuando tú normalizas las cosas, es decir, porque nosotros vemos, y me imagino yo que la clase política en general, no lo digo peyorativamente, sino que los políticos en general miran, oh, en las cárceles VIP, sí, qué sé yo, chuta, el ministro de Justicia debe estar en un problema, ok, no sé, lo mismo con la situación de Conchalí, bueno, el problema del alcalde René de la Vega, y yo sigo yendo al Congreso con mi chofer, o yo estoy en el ministerio. Son problemas que están en otra esfera y que a mí no me afectan demasiado, pero cada vez es más normal. O sea, que este país haya propuesto un protocolo para funerales de alto riesgo es lisa y llanamente el fracaso del Estado y aceptar una institucionalidad para que los narcos se puedan despedir en paz.
o sea, yo lo encuentro de una gravedad brutal, porque ya normalizamos el asunto a tal punto de que creamos un Absolutamente, protocolo. pero O sea, podemos crear por lo protocolo. mismo tiene ¿Para mucho, qué? pero por lo mismo yo creo que el escandalizarse es muy necesario. Pero El ¿qué poder es reaccionar y no solamente escandalizarse, intervenir. Cuando yo veo que el subsecretario me dice, lo que yo hablé antes de entrar al programa, digo, ¿cómo puede ser esto? Felipe, vamos a ir con todo. O sea, la única opción que tenemos es que el subsecretario, el ministro de Justicia, estén disponibles a ir con todo. Y ojo, lo hablábamos antes de entrar. Cuando a un gendarme le dicen, oye, plata o plomo, como se dice, Claro. yo te quiero coimear o si no voy a ir detrás de tu familia. Por eso es necesario que entren otros organismos policiales también a las cárceles. Porque de lo contrario vas a exponer solamente al que está todo el día, que le conoce a su familia. Y por eso es muy necesario que hayan otras fuerzas especiales que puedan fiscalizar lo que ocurre en las cárceles, porque siempre vas a estar amenazado por estos narcos que no tienen ningún tipo de piedad con nadie. Y yo te pregunto, un gendarme que gana 400.000 pesos, y le dice, compadre, si no me deja pasar el celular, yo voy a entrar a tu hija. ¿Viste? Claro. ¿Qué va a hacer el gendarme? Entonces, por eso es necesario Y aunque ganéis que haya 20 mecanismos millones. externos, que los narcos no sepan quiénes son, quienes entran, fiscalizan y limpian por completo lo que ocurre. Sí, señor, disculpe, no me quiero quedar con una duda porque de hecho nosotros nos miramos cuando don Marcos habló y dijo, me sorprende que se Algo tan fijen en menor. esto porque es tan menor. No, es brutal. Entonces me gustaría ¿O que qué es lo explicara que a don ya- Marcos, ya vemos, si esto es menor, ¿Qué es lo ¿cuáles que son los menor? problemas Es mayores? menor. Lo que me refiero yo es menor porcentualmente de los funcionarios que hoy día trabajan en gendarmería, que es la verdad es que una cifra muy pequeña, el 0,5% respecto a los 20.000 trabajadores. Ahora yo quiero aquí un poco interpelar al senador respecto a lo que habla del subsecretario de Justicia. Aquí para que Gendarmería evitemos la corrupción y la erradiquemos, y tal como en su discurso cuando lo invistieron al director nacional, dijo que aquí necesitábamos recursos. Y resulta que hoy día recursos que no tenemos de parte del Ministerio de Justicia. Nos hemos sentado en una mesa a negociar con el subsecretario de Justicia como Frente de Trabajadores, y resulta que hay un proyecto hoy día en el Congreso que lo autofinancian los propios gendarmes. O sea, ni siquiera hay plata del Estado para poder instalar una política real de solución a los problemas de Tienes gendarmería. toda la razón. Y de O hecho sea, se ocurre justamente no- porque en el Además- fondo muchos creen que en los presos da lo mismo lo que hagamos. Y eso es un error gravísimo conceptual de cómo combatir también la delincuencia. Ahora, si queremos evitar la corrupción, nosotros estamos dispuestos y nos ofrecemos y somos garantes, ¿no es cierto?, de que cualquier política anticorrupción la vamos a ejercer con el máximo de rigor. Lo ha dicho, ¿no es cierto?, nuestro director nacional. Nosotros vamos a ser partícipes de eso, pero necesitamos los recursos. Marco, ¿ustedes tienen algún canal de denuncia anónima? Por ejemplo, si usted ve que el alcaide está permitiendo que entre los televisores de 40 El pulgadas, refrigerador, el refrigeradores, que eche una cuadrilla para ponerlos La por el cerámica. carbonato, y eso los gendarmes lo ven, pero obviamente muchas veces callan porque quizás no saben lo que le pueda pasar. ¿No hay un canal de denuncia anónima donde se proteja al funcionario de gendarmería que ve irregularidades? No lo hay. Las únicas denuncias que se hacen en gendarmería, se hacen a través de las organizaciones sindicales. ¿Ah? Que No puede ser. en esta jerarquización que hay, ¿no es cierto?, Claro. dentro de la institución, No, brutal. algunos funcionarios no se atreven a denunciar y nos invitan a nosotros, ¿no es cierto?, a ser parte de estas denuncias. Alberto, Es para que ir ahí, terminando. yendo al origen de los problemas. Esto se combate de dos formas. Primero, hay que cortar el flujo de efectivo. Esto se paga con efectivo. ¿Ah? Y si un narco puede comprar un Ferrari en efectivo, estamos muy mal. ¿Ah? Entonces, prohibir ese tipo de transacciones, otros países lo hacen. Tú no puedes hacer ninguna transacción no bancarizada sobre $10.000, por ejemplo. Listo. Ok. Les ponemos un gran problema. Y segundo, qué bueno que tocaste ese punto, Repe, porque el tema de la denuncia en Chile, lo hemos dicho majaderamente en los miles de casos que hemos hablado acá, no existe un sistema de denunciantes de corrupción en Chile. Y eso es gravísimo, porque a un suboficial de gendarmería que se está jugando su carrera, Claro. no le puedes Y que pedir dura que denuncie a su 180 superior si lo van a descubrir y lo van a echar. Pero ojo, Entonces, eso muchas veces jugarse la, La vida, no la vida. Y es por eso que hoy día lo que se hace es prometer seguridad, dar denuncia anónima, y eso se hace en los países del mundo. Y Chile no ha avanzado en eso, tiene una protección mínima al funcionario público que no sirve de nada, y esperamos que eso cambie. Lo cierto es que este tema nos preocupa. Felipe, sabemos que Sí. se tiene que ir, senador. Muchas Yo creo que tiene gracias. que ir al Parlamento ahora, Gracias así por la que invitación. lo dejamos tranquilo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias. Oye, es un tema que efectivamente yo creo que nos preocupa a todos. ¿Quién finalmente le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se Sí. soluciona esto? Pero mira, Marco, perdona si te hacemos sentir que tienes que dar explicaciones. No, él está dando la cara. Pero obviamente te tenemos acá. Sí, no. Y es importante para nosotros también tener respuestas. Pero pensando en ti,
¿Alguna vez has sentido miedo, por ejemplo, de lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, de eso que amenacen a tu familia? O ahora, por ejemplo, con tus declaraciones aquí en el programa, ¿te da susto? ¿Te has sentido amenazado? En alguna parte de mi carrera, claro que sí, pero el gendarme cría esta coraza que lo hace ser valiente, la propia cárcel, la propia cultura carcelaria lo hace ser valiente al gendarme. Claro, pero cuando te dicen que por puedes eso, tocar a alguien de tu familia... hemos tenido casos que le han ido a piedrar la casa, le han ido a amenazar a la familia, a nuestros colegas. No es menor. ¿Cómo se han mantenido, Marco? ¿Cómo se sigue adelante? La verdad es que con pura convicción nomás y la gana de seguir aportando a este país. Y aquí el funcionario de gendarmería muchas veces no prefiere irse de pronto. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, la gran cantidad de funcionarios que desertan el servicio porque prefiere irse a ganar plata donde no lo molesten, donde pueda trabajar cómodo. Y aquí en gendarmería es todo lo contrario. ¿Ah? Aquí en gendarmería el funcionario que entra al módulo, desde el momento que se encierra al interno, ¿no es cierto?, de la celda, se siente amenazado. Porque no sabe en qué condiciones se va a levantar el interno, no sabe con qué trae entre manos el interno, y las amenazas constantes y agresiones que hemos tenido, si lo hemos vivido, No, o sea, yo me en acuerdo, particular Marco, ya por 28 años. Entonces, ¿se acuerda cuando agredieron a estos ciudadanos ecuatorianos, qué sé yo? Sí, Y ecuatoriano. estaban ahí y empezaron a decir, oye, pero ¿cómo el gendarme que estaba ahí en el patio, digamos, no hace nada? Sí. Pero por Dios, un gendarme, imagínate, un el gendarme que va a haya decir dicho por eso, lo invito a que se ponga en el patio, en la mitad Que de trate de la entrar a cárcel de separar Santiago, 300 con- personas. claro, a tu alrededor, para tratar de evitar, por Dios, o sea, tiene poca capacidad de empatía o de dimensionar el real trabajo de los gendarmes. De hecho- Los gendarmes del patio ¿Cómo es estar ahí? realmente tienen que tener un cuero de chancho, manejar las tensiones, manejar el ambiente Solo uno. Perdón, y con un palo. y con un palo. Que no es que anden armados, ni mucho menos, por razones Claro. obvias, porque les pueden quitar el arma. Yo tengo la suerte también de conocer penales desde Hacha hasta Magallanes. De hecho, hablamos de Alto Bonito, que es el penal donde trabaja Marco, y es efectivamente impresionante lo que viven. ¿Por qué ocurre lo de los 81 muertos en San Miguel? Por una pelea de poder al interior de un módulo, por la pieza chica, por esos beneficios. Hay una cultura canera que es terrible, una cultura de la subyugación que tiene que ver con violaciones entre los mismos internos, violaciones de derechos humanos, económicas, y entonces Gendarmería queda al medio. Entonces, cuando se habla de esto y se dice que, bueno, Gendarmería tiene que solucionar esto, bueno, el Estado tiene que poner a Gendarmería en un nivel mucho más superior, porque ha sido un pariente pobre del Ministerio de Justicia junto con el Sename, y entonces nos escandalizamos cuando hay 81 muertos, cuando ocurre lo del ISEP en el Sename, y no cuando nos debiésemos Sabe que escandalizar. está terrible porque lo que no queremos ver, es decir, la gente que comete delito y que está presa, y los niños vulnerables, hacemos esto, los ponemos debajo de la alfombra y lo tapamos así que haga el menor ruido posible, entonces gastamos lo justo y necesario para que diga nadie que no hacemos nada. Es cierto, ahora un poco para ir cerrando, Marco, ¿hace cuánto ustedes tenían conocimiento de estas celdas VIP? o sea, siempre han estado, siempre estuvieron Van a existir. esas celdas. Y de alguna u otra manera, y tal como lo dijo, ¿no es cierto?, el vocero, fue un poco el manejo que se tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de manejo que tiene el alcaide de poder tener, ¿no es cierto?, controlada la población penal. No le quepa duda de que si en todas las unidades penales hubiese existido estos módulos y se hubiese hecho de la misma manera a nivel nacional, hay un caos en Gendarmería. Tenemos la población, los 41.000 internos condenados hoy día en un amotinamiento. ¿Ah? Y a lo mejor hubiese sido lo ideal en pos de que la clase política se hubiese preocupado hoy día, ¿no es cierto?, de lo que pasa al interior de las cárceles. Ahora, Gendarmería ha estado en el abandono, eso lo vamos a decir, hemos estado en el abandono desde hace Me muchos gustaría años. poder hablar con un alcaide. sí, que sabéis que Eso son sería varios, bueno. son varios puntos, porque yo creo que también falta mucha dotación, falta mucho personal, lo que decías tú, Alberto. O sea, uno, a los que hemos ido a la PENI, hemos estado ahí, muchas veces un solo gendarme se hace cargo de varias calles, entran solos, a mí me ha tocado estar ahí y es un panorama bien fuerte, O así sea, que pones en riesgo tu vida. O sea, pones en riesgo tu vida, pero además tienes que mantener una relación con los internos que genere buena onda, porque imagínate, tú entras solo a un patio, a una calle, donde hay, no sé, 800 internos. Tienes que ser muy hábil Tienes que ser muy hábil emocionalmente emocionalmente para manejarlo. manejar las tensiones, Es fuerte el panorama. ya, y por eso no me quiero quedar con esta duda.
¿por qué sigues eligiendo esta carrera, esta profesión? Porque tu vida está en peligro, no trabajas en las mejores condiciones y además ganas un sueldo bajo. ¿Qué te hace estar ahí? Aquí hay vocación, hay muchos gendarmes que nos entregamos a la vocación, conocemos la realidad de las cárceles desde adentro, ¿ah? Por lo tanto, con total autoridad tenemos, ¿no es cierto?, voz propia de lo que decimos, ¿ah? De lo que conocemos. Es sufrida la vida del gendarme, si el gendarme no vive en las cárceles, el gendarme va, cada vez que se levanta a su casa, va a sobrevivir a la cárcel porque no sabe si va a volver en la noche, ¿no es cierto?, a su casa. Esa es una realidad. Pero esperemos también, ¿no es cierto?, que estos temas sean discusión, ¿no es cierto?, de la clase política, del Estado, que hayan mejores políticas, ¿no es cierto?, respecto al mejoramiento lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, las condiciones de habitabilidad que hoy día viven los internos. A nosotros nos interesa que vivan en buenas condiciones, porque eso un poco descomprime, ¿no es cierto?, la tensión que se genera al interior de los patios. Bueno, por eso el video que más nos interesa en particular, perdón, José, nos interesa en particular las políticas de reinserción de los reos, de rehabilitación. Nosotros estamos preocupados, nosotros somos los primeros agentes rehabilitadores, ¿ah? Porque cuando un interno llega al patio, el primero que lo atiende es el gendarme, y que lo escucha, y que trata de resolverle en parte sus problemas. Y ahí están los talleres y la cantidad de cosas que ustedes también tienen adentro para los internos. Yo lo único que me gustaría decirte es agradecerte, porque creo que no es fácil hoy día en las situaciones que está Gendarmería cuestionada por estos episodios, que venga alguien a dar la cara, a sentarse y a contar también cómo es la realidad. Así que muchas gracias, Marco. Bueno, muchas gracias, y la verdad aprovechar estos minutos para darle un saludo fraterno a todos los trabajadores uniformados y no uniformados a lo largo de todo el país, que hacen un tremendo esfuerzo, ¿no es cierto?, con el escaso recurso que tenemos, pero hacen un esfuerzo y un profesionalismo enorme, ¿no es cierto?, cada día. Así que un saludo fraterno para Y ellos. gracias, Alberto, también. Muchas gracias. Solo decir que las lucas se inviertan bien porque las platas están. Tobilleras electrónicas, por favor vean, los inhibidores, escáner, cuánto material se ha gastado mal, y esa plata podría haber estado en que los gendarmes, por ejemplo, tuvieran mejores sueldos y mejores condiciones. Muchas gracias a nuestro entrevista. Vamos a ir a la pausa.